Entiendo. Ahora sí, a ver, ya tendría que. Voy a tardar un poco más. Permítanme porque. Ok, ahora sí. Vale, ahora sí. Editar privacidad, colocarla en pública. Listo. Hoy sí. Feliz mañana, bienvenidos a Veo Ocultas. Es una bendición poder estar con ustedes. Ya arrancamos con el programa de hoy. Ya colocamos el título que dice Eclipse de este 8 de abril, sí, del 2024. Bien, ¿por qué nos motiva a hacer este programa? Me voy a colocar en pantalla completa. ¿Por qué nos motiva a hacer este programa? Sencillo, mi gente. Eh, este, este fenómeno que va a pasar este próximo 8 de abril ha tenido un montón de situaciones alrededor de él que son bastante, llamémosle curiosas y que llaman la atención para no dejarlo de analizar. Es cierto que siempre que va a pasar un eclipse, del que sea, empiezan ya con el tema de las profecías, sí, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que estamos cerca, etcétera, etcétera. Y que de repente por eso yo mismo no le había parado tanta bola. Y cuando me preguntaban yo decía, bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque siempre se habla tanto, pero en realidad hay tantas cuestiones alrededor que es interesante por lo menos conversarlas. Y le decía yo a Frederick, le hablaba, le preguntaba, y estábamos en ese mismo, llamémoslo así, sintonía de no pararle mucha bola por lo que siempre sucede. Porque cada vez que pasa esto es como un augurio, ¿no? Que uno presenta o que uno escucha alrededor de la gente que algo va a pasar o que algo va a pasar. Lo que no deberíamos de ignorar es que es cierto que cada vez estamos más cerca de las cosas que se han profetizado, de repente no en el hecho de que empiecen a suceder, porque ya empezaron a suceder, muchas de ellas el camino ya hace tiempo se empezó a suceder, pero sí digamos que en ese proceso se vayan intensificando hasta llegar a eso que llamamos ya sea el arrebatamiento, ya sea la llegada de ese nuevo orden mundial, ya sea la tercera guerra mundial, ya sea lo que también se ha platicado de la falsificación de la invasión extraterrestre, etcétera, etcétera, de la Agenda 2030, etcétera. O sea, todas esas cosas cada vez están más cerca. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto del eclipse? Y es lo que vamos a platicar. Antes voy a saludar a Frederick y voy a dar algunos insumos y proyectar unos pocos videos para ya dejarle a él que nos dé su punto de vista. Freddy, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo Muy bien? bien, listo entonces. Vamos a, como dije con anterioridad, a dar algunos insumos que son interesantes para analizar. Número uno, este evento tiene la peculiaridad, y usted puede buscar la información en internet, donde en México y en Estados Unidos, pero más particularmente nos vamos a centrar en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha difundido la información de que hasta la Guardia Civil va a salir ese día a dar seguridad. ¿Por qué? Esa es la pregunta interesante. Dos, también se habla de que en las escuelas no va a haber clases. No recuerdo si en lugar de trabajo, pero en escuelas va a estar completamente cerrado. Tres, también se ha invitado a la población a guardar alimentos para más de 3 días. ¿Sí? Se dice de que esto es el evento de los 3 días de oscuridad en el planeta. Y algunas cuestiones que se relacionan a lo que conocemos comúnmente como augurio. Número uno, algunos datan de que el evento que sucedió, conocido bíblicamente como los 3 días de oscuridad de Egipto, concuerda con esta fecha. No lo sé, solo cuento el dato. Lo que sí sabemos, y voy a proyectar esta imagen a continuación, voy a ver si la logré descargar. Déjenme nada más, porque aquí están algunos datos interesantes. Ok,
Voy a colocar esta imagen, presentar. Vamos a ver, descargas. No, tiene que ser como, no me deja proyectar así, déjeme ver. Archivo, cámara adicional, diapositivas, a ver. Solo me deja, no me deja JPG, entonces voy a tener que abrirla y presentar la pantalla. Ok, a ver. Bien, creo que con eso voy a poder compartirla. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Ok. Aquí, y ustedes lo pueden buscar, lo podemos buscar en Google también, cuáles son las ciudades en las cuales va a pasar este fenómeno. Ok. Hay una convergencia, algún tipo de, ¿qué llamarlo yo? De situación bastante curiosa, y es el hecho de que varias ciudades de Estados Unidos donde va a pasar este fenómeno, este eclipse, llevan el nombre de Nínive. Y eso sí que es bastante interesante. Exactamente en esas ciudades donde va a pasar lleva el nombre de Nínive. Sí, por ejemplo, Nínive, Indiana, Nínive, Kentucky, Nínive, New York, Nínive, Ohio, Nínive, Pensilvania, Nínive, Texas, Nínive, Virginia. Bastante interesante. También en otra información aparece que va a pasar por un lugar llamado El Rapto en Estados Unidos y otro lugar también en Kentucky que se llama El Arca. De verdad, de verdad, es de ponerse a pensar bastante. ¿Qué más? Bueno, dicen que va a pasar o que va a converger el punto del eclipse con un lugar en el cielo, una constelación que se llama la constelación, bueno, se le conoce como la constelación de la ballena, la Cetus. Es interesante, gente, o sea, no es algo que uno puede decir, ay, qué coincidencia, no con todo esto. Y con eventos tan grandes, mm, es bien difícil decir qué casualidad que se cruzó toda esa información. Otro dato interesante es que el cruce del eclipse donde va a pasar en esta ocasión con el que pasó en el 2017, la forma de la X y la A que se forma en ese cruce tienen que ver, y Frederick lo va a explicar un poquito mejor más adelante, con letras, sí, del alefato hebreo antiguo, formando lo que en griego conocemos como el alfa y el omega. Pero hay datos interesantes que yo, esta sí quería ponerla de los Simpson, no sé si lo descargué. Bueno, hay un capítulo de los Simpson donde hablan de esto, ¿no? De este eclipse y de algunas cosas interesantes que van a pasar y también muestran lo de la X, etcétera. ¿Qué pasa con esto de la X y la A? Algunos dicen que es Ana de anarquía y cuando vemos la información también que dan algunos astrólogos, hablan de este tipo de cosas también. El tema interesante con la cuestión de la anarquía es que dicen que hubo algo similar en otro eclipse, entonces que la excusa es que puede provocar algún tipo de anarquía, pero ¿por qué? ¿Por qué provocaría algo de anarquía? Podría ser, si es que es factible esos 3 días de oscuridad, que ese punto lo voy a dejar un poquito más adelante para darlo como insumo también. Ok, entonces, otro de los aspectos con este tema de la anarquía es que, bueno, va a estar la Guardia Civil en ese periodo de tiempo. La Ok, Guardia Nacional. la Guardia Nacional, perdón. Ok, tenemos entonces ese elemento. Lo de la X, pues ya se sabe, que muerte, etcétera, ¿sí? Y eso de principio y fin es como interesante, ¿no? Ahora, ¿qué otros elementos están alrededor de este? Seguro que habrán muchos más, pero eh,
que llaman la atención. Y aquí sí voy a hacerme valer de algunos recursos visuales. Ok, bueno, ya quité ese. Voy a cargar estos videos acá. ¿Qué tiene que ver esto que voy a presentar? Bueno, lo cuento para luego platicar un poquito más a fondo. Aterrador video. Se puede observar claramente que no hay ninguna persona visible en el cementerio mientras el vehículo circula por el lugar. Sin embargo, los sensores del auto comienzan a detectar la presencia de decenas de personas alrededor del automóvil, a pesar de que los ocupantes del vehículo no notan a nadie fuera de él. Esta extraña situación desató una ola de teorías y especulaciones entre los internautas, muchos de los cuales sugirieron que las detecciones podrían estar relacionadas con presencias paranormales. Ok, ¿por qué voy a anclar esto? Bueno, primero el video lo que está relatando es que hay vehículos, como en el caso de algunos Tesla, que tienen la tecnología de, pues, presentar en la pantalla del vehículo cuando hay presencia humana acercándose para que uno pues tenga cuidado. Lo interesante es que estas presencias las mostró la pantalla cuando pasaron cerca de un cementerio, donde no había visiblemente para el ojo humano una persona, pero la cámara o los sensores del vehículo registraron las siluetas y los movimientos de estas personas que ante el ojo humano no aparecían. O sea, fantasmas, pues, fantasmas. ¿Por qué es interesante esto? Ya voy a dar el sustento de lo que creo porque es interesante. Voy a proyectar otro video a continuación, ¿sí? Para seguir anclando con esto. Vamos a ver, cancelar, presentar, archivo de video. Ok. Ahora sí podemos decir, amigos, que nos encontramos en medio de uno de los capítulos del libro de Apocalipsis. Esto que usted ve aquí es una noticia oficial que rodó por todos los canales, CNN, Fox News, y para de contar, usted mismo lo puede corroborar. Esta noticia es un nuevo síndrome que le están dejando saber a la población que ya hay varias personas contagiadas con este síndrome, donde de la nada la persona comienza a ver rostros de otros seres humanos cambiar de forma y lo llaman el síndrome del rostro demoníaco. Ok, el síndrome del rostro demoníaco, lo que ella está relatando es una noticia que pueden buscar ustedes. Y es que está pasando un fenómeno donde personas están presentando un cuadro mental donde dicen que al ver la cara de otra persona ven cómo se deforma como demonio. ¿Sí? Y le han dado ese nombre. Y ella dice, qué, qué casualidad o qué interesante que le den ese nombre a una situación, llamémosle clínica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué darle ese nombre? Claro que es interesante, uno pues puede decir por lógica, si pues si está viendo una cara deformada, pues coloquialmente se conoce de esa manera un demonio. Sí, pero el fenómeno que esté pasando es interesante. Vamos a ver otro dato que me parece curioso poder compartir, ¿ok? Estoy tratando de enlazar información que considero. Es porque estás pasando por alto un dato muy interesante. La materia oscura, nos dicen, tal y como está estipulada, es materia simple, partículas que no conforman sistemas. Entonces, ¿cómo este tipo de materia va a formar seres complejos? Ok, antes de continuar con parte del video, él es un académico que ha trabajado en el CERN, ¿sí? Y es una persona que, pues, hace años atrás era una persona totalmente desligada al mundo de lo paranormal, al mundo de, llamémoslo así, de la deidad, de la espiritualidad. Lo interesante es que muchas de las personas que están involucradas en esto de la física cuántica no les está quedando otro camino que entender que hay un mundo detrás de lo visible, ¿sí? Y claro, aquí podemos especular, aunque no es tan absurda la especulación de saber decir que hay unos que se están pasando al lado de la luz y al lado de la oscuridad. Pero estoy hablando, señoras y señores, de científicos que no les está quedando camino de aceptar que existe algo más allá. ¿Ok?
Y bueno, en este video él teoriza de que eso que se llama materia oscura es una teorización que luego más adelante él da su perspectiva. Pero bueno, primero cuento qué es la teorización que está dando en este video. Bueno, lo que muestra el título del mismo, ¿sí? Fantasmas existen según la ciencia. Y está hablando entonces como la factibilidad, si es factible que eso que llamamos materia oscura sea la que produce o donde podríamos estar sustentando, ¿sí?, la idea de seres inmateriales con conciencia. Él dice más adelante que eso no es viable, sin embargo dice, esto no quiere decir, dice más adelante, ya para el cierre, de que no exista un tipo de energía consciente que podemos estar encerrando todo este tema de fantasmas. Solo estoy tratando de hacerles una asociación de información que está concatenada con el tema de lo paranormal, que cada vez más viene a ser un tema que se está conversando, como alguien decía en cierta ocasión. Hoy la física cuántica parece que usa un lenguaje más cercano a lo religioso que a lo que hemos conocido tradicionalmente como ciencia. Y alguien decía una vez que la espiritualidad no es más que ciencia avanzada. Cuando usted empieza a escuchar la información de muchos teóricos de la física cuántica, usted se maravilla cuando lee textos antiguos de la información que se da. Sí, ¿hace cuántos textos antiguos nos hablan de que la nada no existe? ¿Hace cuánto los textos antiguos nos hablan y nos dicen de que el tiempo es una ilusión? Textos antiguos espirituales hablan de esto, de que el tiempo es una ilusión. Escuchar hablar a este señor más adelante, que en este video también comenta lo mismo, que el tiempo es una ilusión. ¿Sí? Y que lo absoluto realmente es la combinación, es como, él habla como bloques cuando habla de lo absoluto, y que son todos esos bloques conjuntos, el tiempo, el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, hay demasiada información que está saliendo a la luz de esto. ¿Y por qué es interesante? Bueno, si todo esto lo conecta también con el mundo extraterrestre, el paranormal extraterrestre. ¿Y qué es lo interesante de esto? Nosotros platicábamos una vez que según las cartas de Albert Pike va a llegar el momento donde donde tanto el pensamiento ateo como la construcción de las ideas de las religiones van a caer. Y es que solo imagínese usted. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Piense en el tema de doctrinas. Piense en el tema de lo que conocemos como infiernos o la manera como nos han enseñado el tema de infiernos, el tema de la vida después de la muerte, el que no existen extraterrestres. Y entonces lleguemos al momento histórico, donde empiecen a salir las noticias de que se avecina una invasión extraterrestre. Sí, algunos van a decir y van a salir, sí, que la están preparando para el arrebatamiento, etcétera. Pero no es lo mismo, como dice el dicho, verla venir que platicar con ella. Ya vamos a ver qué pasa en ese momento. Claro, una de las primeras cosas que va a caer es el ateísmo, sin duda alguna, porque todas estas cosas no las conciben. Ahora, sumemos a esto el tema oficial de la vida paranormal. Hablemoslo del punto de vista de fantasmas. ¿Cómo golpearía esto la cuestión de las doctrinas? Aunque hay gente en el que se mueve en ese mundo de la guerra espiritual, etcétera, que tengo que poner ese video también. Voy a ver si lo encuentro. Yo te lo mandé a ti, ya me acordé. Tengo que poner ese video todavía. De que en el mundo ese de la guerra espiritual hablan de que ven fantasmas. Ok, pero pensémoslo en función de doctrina. Porque hay quienes dicen, no, el infierno está cerrado, dicen algunos. No, está la doctrina de que no, cuando uno muere solamente descansa. No, que van directamente al infierno. Entonces, ¿qué pasa con los fantasmas? Si todas esas doctrinas son certeramente reales, vámonos al campo de los fenómenos. ¿Dónde quedan los fantasmas? Si la persona cuando muere exactamente va al infierno directamente, a lo que se conoce como infierno, ¿qué pasa con los fantasmas? ¿Qué hay con ellos? ¿Qué pasa con aquellos que dicen
que cuando una persona muere, simple y sencillamente queda en un estado de suspensión, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con los fantasmas? Que o sea, muchas doctrinas van a golpearse fuertemente cuando la evidencia sea totalmente confirmada a nivel oficial. Y ya estamos viendo pasos de esto. Pero ¿qué tiene que ver con el tema del eclipse? Continuemos entonces. Hablemos ahora, voy a buscar ese video que le pasé a Frederick para ya dejarlo hablar. Sé que estoy hablando bastante, pero es que hay bastante insumo para dar. Bastante insumo. ¿De qué era este que te compartí? Este era de Netflix. Bueno, sí, de la serie que estoy viendo ahorita. Vamos a ver dónde está el que te compartí. Déjeme ver si es. Creo que es este. A ver si este tiene que ser. No, ¿qué estás abriendo? Ah, no, este es un link. No, no me lo registró, voy a tener que buscarlo. Te mandé un video, Frederick. Ah, no, fue a Jean Paul. A Jean Paul que se lo mandé. Ok. Me dice si se escucha, por favor. ¿Se escucha, Frederick? ¿O se escucha lejos? No se entiende nada. No se entiende nada. Ok, bueno. Voy a ponerlo de fondo y voy a describir un poco el video como tal. Lo voy a ir describiendo. Solo déjenme hacer aquí una cuestión, porque lo voy a adelantar también el video. A ver, presentar, compartir pantalla. Bien, aquí está. Génesis de estos hongos, porque no es humano esto. Y la pregunta es, ¿hay alguna conexión entre Bueno, él habla, sí me escucho yo, ¿verdad? y la cosa? Sí. Ok, él habla, voy a bajarle un poquito más el volumen de esto, solo para tenerlo de apoyo, porque es muy largo. Voy a ver si puedo solo adelantar a lo que presenta más adelante. A ver si lo puedo adelantar a lo que presenta más adelante. Diferentes. A ver, ahí está. Ok, ahí se mira esa figura. Ok, casi no entiendo el inicio del video, pero él habla de que hay no sé si es tecnología. Saludos a Teresa hasta Chicago. Hay una tecnología y está relacionado con lo que llaman el Black Go, o no sé si es Black Go o Black Gold, no sé. Pero, Black Goo. ok, la cuestión es que dicen ellos que pueden parasitarnos directamente en nuestro cuerpo y que ya ha estado pasando, ¿no? Seres microscópicos que realmente son entes y dicen que algunos los han dibujado, no sé cómo es la cuestión, fotografiado, no sé, o sea, hablaba de alguien que tenía la capacidad de poder dibujar. Ustedes se han fijado esas personas que, ¿cómo se llama? Que dibujan rostros de personas que les dan los datos. Pues igual, parece que algo así sucedió con esto, como que alguien tenía uno de estos y no sé cómo, pues empezó a dibujarlo y obtuvo esa imagen. De que hay parásitos dentro de nosotros. Lo interesante de todo esto, mi gente, es que esto, de alguna u otra forma, viene a dar validez a lo que algunas personas viven en el mundo de la liberación, ¿no? De seres parasitándonos de alguna u otra manera. Y no olvidemos lo que nos dice el libro de Enoch, también, no olvidemos lo que nos dice el libro de Enoch, de que esos Nefilim que fueron arrasados con el diluvio, luego sus espíritus que desencarnaron se convirtieron en esos demonios que pululan la tierra, o esos espíritus que pululan la tierra. Y muchos hablan de que posterior al diluvio es que sucede todo esto de las posesiones demoníacas y etcétera. Está saliendo a la luz esto. Está saliendo a la luz todo lo que pasó cuando uno lee el libro de Enoch. Tiene una información más sustancial de lo que pasó realmente previo al diluvio. Y cuando estamos viendo lo que estamos viendo, pues está pasando, ¿no?
está pasando. Voy a presentar esta última noticia, no sé si me queda algo más de lo que quería presentarles, pero el ingenioso experimento del CERN que va a suceder el 8 de abril. Yo sé que de alguna manera toda esta información, Frederick, también te va dando como más insumos para platicar de esto. Ok, en el CERN van a hacer un experimento donde van a bombardear protones de una forma diferente a como lo han hecho para poder ver qué es esa materia invisible. Dice, durante mucho tiempo, algunos físicos, creo que se está presentando, ¿sí? Algunos físicos han sospechado de la existencia de un tipo misterioso de partícula fantasma en el mundo que nos rodea, las cuales podrían mejorar enormemente nuestra comprensión de la verdadera naturaleza del universo. Ok, cuando se habla de la partícula fantasma, yo no estoy hablando propiamente de fantasmas como tal, sino de esa partícula invisible. Pero, ¿por qué es importante conectarlo? Porque vamos a lo mismo. Siempre se está ligando con este mundo que llamamos espiritual, de lo invisible. Ya poder entender de que existe algo invisible detrás de lo que vemos, como dije con anterioridad, ¿sí? Lo mismo que algunos platicaban fue de los problemas que hicieron cuando descubrieron el bosón de Higgs, porque dicen que la manera como estaban bombardeando y los datos que estaban calculando no resultaban, ya que el detalle estaba que dentro de los cálculos se incluían la variable del vacío y se dieron cuenta que el vacío no existe. No hay vacío. Entonces, por eso ahora se están metiendo a esto de la materia oscura, confirmando eso de que el vacío no existe cuando ya nos lo conversaba. Entonces, aunque no tenga una conexión directa, porque yo no lo sé, no podría decirlo, pero podemos especular, no tenga conexión directa con el tema de ¿cómo se llama? De los fantasmas o de seres de otras dimensiones. O sea, si lo vemos estrictamente al mundo de lo que están presentando, que quieren investigar, no tiene relación, pero la pregunta es, ¿sería que hay relación? ¿Sería que lo que nos presentó la película Ant-Man de ese mundo atómico donde hay seres viviendo en esos mundos atómicos y esos mundos supraatómicos, si queremos llamarlo, como el universo u otros universos, serán reales? Hoy la física cuántica estima totalmente viable el tema de los multiversos. Sigamos. Para cerrar entonces y dejar ya a Frederick ingresar en el diálogo, solo me resta enlazar estos últimos elementos. Y es lo que sucedió con el barco. ¿De dónde fue? De Boston. ¿De dónde fue el barco, Freddy? ¿Baltimore? Baltimore, correcto. Fue en Baltimore. Muy bien. Ok. Se viene hablando hace mucho tiempo del blackout, ¿sí? Del blackout, que es una caída de todos los sistemas de energía, ¿sí? De comunicación en Estados Unidos, que provocaría situaciones totalmente complejas. Algunos astrólogos hablan de que la simbología de este eclipse está relacionada con hambruna, está relacionada con escasez. Bien, obviamente si sucediese algo de esto, de un blackout, estaríamos a las puertas de algo similar, ¿no? Lo vimos en la película de los grandes iluminados, la familia Obama, que se me escapó el nombre ahorita, pero es de las más recientes que está en Netflix, que habla de esto, ¿no? De un blackout, de un ataque cibernético, Rusia, China, Irán, Corea del Norte. También se dice que el símbolo de lo que está detrás de este eclipse es guerra. O sea, hay muchas variables que son tan parecidas, mi gente, que uno dice que realmente es lo que... ¿A qué estamos cerca? ¿A qué estamos cerca? Entonces, ahora, mezclemos todo esto con el mundo que llamamos esotérico, ¿no? ¿Podrían usar qué fuerza o qué energía podrían aprovechar la gente que conoce mucho más que cualquiera el tema a profundidad de los portales dimensionales, ¿sí? De conectarse con otros mundos o dimensiones?
con lo que pueda pasar en el eclipse. Frederick decía, me explicaba que es un tema como un reloj, ¿no? Entonces va como colocándose en posiciones que permite ciertas aberturas, etcétera. Y ya lo va a explicar mejor él. Pero ¿qué relación podría tener esto del eclipse? ¿Se aprovecharán el eclipse los hechiceros, pero de verdad? Cuando me refiero a hechiceros de verdad, son toda esta gente que tiene conocimiento pleno o mucho más profundo de cómo aprovechar esto. El CERN se estará usando también para esto, muchos ya lo han dicho. Estaremos en un proceso más profundo de viabilizar lo que entendemos que quieren, porque si comprendemos también de que hay entes que han sido encarcelados, y si nos dicen que estos tiempos serán como los días de Noé, y leemos el libro de Enoc y nos dicen que, y vemos otros textos como de Moisés, que nos hablan de algún tipo de combinación genética de seres mitad caballo, mitad hombre y más, donde vemos que habían gigantes y a saber qué otro tipo de situaciones que nos presentan textos antiguos o animales o tecnología biológica de guerra, como, no sé, seres tipo dragones combinados con 3 cabezas, qué sé yo. Porque aparentemente eso, si nos vamos a sacar datos de textos y de mitologías, ahí estaba presente. ¿Será que estamos caminando hacia esto y que tendrá alguna relación el eclipse en función de propiciar algún tipo de que se alinee alguna compuerta? No sé, no lo sé. ¿Tendrá relación con el blackout y que pueda provocar una caída en la energía eléctrica? No lo sé. No creo. Yo a lo que más creo es que son pasos donde siguen adentrándose a que se pueda abrir ese pozo del abismo y que estamos caminando hacia eso. Pero lo interesante con lo de Baltimore, Freddy, que te comentaba, es la manera como choca y que tú lo decías también, cómo choca este barco. Y cuando vemos la película de Obama, tal cual, ¿no? El barco se viene a comenzar la película hacia la orilla de la playa porque comenzó el blackout, perdió toda la comunicación. Y este barco de Baltimore lo mismo. Se ve como pierde la energía y después vuelve a encenderse. O sea, hubo un blackout ahí en ese barco que luego se reinició. ¿Son mensajes que nos están programando? ¿O es parte de ese ritual o juegos que hacen o rituales que hacen que solo ellos saben realmente por qué los hacen? ¿Qué logran con esos rituales? Hubo muertos, claro que hubo muertos. Desde ahí ya podemos pensar que hay un ritual. ¿Qué relación es de asociar exactamente eso con lo que pasó en el barco, con un blackout? No lo sé. Yo no sé, pero sí pone a pensar mucho. Y lo último, la profecía de Jonás. Cuando hablábamos al principio de todos estos lugares, ciertamente Jonás fue enviado a advertir, ¿no? El pueblo se arrepintió y no procedió. Entonces, lo primero que uno piensa es cuando concatenamos la información vasta que existe, tanto a nivel bíblico como a nivel de otros videntes que hablan de la inminente caída de Estados Unidos, y lo concatenamos con la información de economistas, de gente que conoce el mundo de la geopolítica y la información que nos dan las películas, pues uno dice, bueno, parece que hay conexión con esto de Nínive, como que estuviesen sirviendo, y uno dice, pues se parece a lo de la profecía, ¿no? Cetus o la ballena, viendo las estrellas, Nínive, el arca. Todos los elementos están conectados de alguna u otra manera. O sea, toda la información que yo le he dado está conectada. Tiene que ver ya sea con el arca, tiene que ver ya sea con Noé, tiene que ver ya sea con Nínive. O sea, tiene la imagen profética tremenda.
los 3 días de oscuridad. O sea, póngase a pensar, pues usted está conectado. Pero bueno, después de todos esos insumos, que ha sido bastante, que me llevé casi 40 minutos, de aquí para adelante todo es tuyo, Frederick. ¿Qué es lo que vas a exponer con todos estos insumos que te acabo de dar? Adelante. Bueno, no estaba familiarizado con todos estos detalles de lo que comentas, de lo que me mandaste ahora, del chico este que hace el video en YouTube, que bueno, que seguro que copió un montón de cosas de otras fuentes, posiblemente en inglés. Y la verdad que no puede uno considerar que eso sea casualidad, en especial porque está siguiendo una línea de nombres, como estás diciendo, está mencionando Cetus, está mencionando Cetus, que quiere decir ballena, está mencionando los nombres de Nínive, está mencionando justo al principio Jonás, y esto, cuando también hace la mención y dice la profecía, no les dará más señales que la señal del profeta Jonás. Es importante porque no solo el eclipse está conectado con las elecciones que van a haber este año en Estados Unidos, sino que, como estaba diciendo el chico también en el video, cruza otro eclipse de forma horizontal Estados Unidos hace varios años, en el 2017, que es cuando es elegido Donald Trump, que es cuando Heather le pasa a Trump la información sobre el OPPT, el embargo de todos los países del mundo. O sea, que se descubrió que en diciembre de 2012 que se descubrió que los países son todo corporaciones, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, encontrar esta correlación. Y yo lo llevo conectándose un par de años con el tema del caballo blanco, que dice salió venciendo y para vencer, y está muy, muy relacionado, ¿no?, con todo esto de lo que es el derecho natural y lo que es la autosoberanía. Y que las personas digamos, las familias, las dinastías que llevan controlando la tierra, especialmente del siglo XVI, no quieren liberar a la humanidad, y pues ellos desde hace mucho tiempo seguían bastante por la astrología, ¿no? Ellos miran las estrellas para analizar cosas. Entonces es más un mensaje para el que discierne en general, el que sepa, pero especialmente para aquellos que están pendientes de las estrellas. Es una forma de decirle a ellos en la cara que les están dando una última advertencia, como se le advirtió también a Jonás, ¿no? Yo no lo veo descabellado entender o interpretar que eso sea así, que les estén avisando esto, que es el asunto del paso de la luna, ¿no? Pero el asunto del eclipse en ese sentido como referencia. Y alguien diría, bueno, pues, ¿qué van a hacer? ¿Acaso hay unos extraterrestres moviendo la luna para que pase por ese punto en concreto y darles esa señal? No funciona así, sino que todo es un engranaje, todo es una mecánica, todo sigue una matemática. Y si nos imaginamos que todas las cosas ocurren de forma aleatoria, no vamos a entender cómo funcionan los procesos del destino, cómo funciona el universo. Todos son mecánicas, ¿sí?, de engranajes. Si nos acordamos cómo, bueno, si uno analiza, ¿no?, visualiza cómo son los relojes analógicos, imagínate que estás dentro de un reloj analógico y solo ves engranajes uno y otro y otro y otro. Sí, imagínate que cada engranaje es el ciclo de un planeta, el ciclo de una estrella, el ciclo de una luna, ¿sí?, un satélite natural. Entonces observas que todos ellos están haciendo trayectorias y una encaja donde encaja la otra, pero los engranajes son más grandes o más pequeños. Dependiendo del tamaño del engranaje será la circunferencia o el tránsito de uno más pequeño. Entonces, los más grandes son los que marcan también la velocidad, lógico, ¿sí?, los que marcan las pautas a lo más pequeño, ¿no? Y esto es igual que las estrellas respecto de los planetas y los planetas respecto de las lunas. Hay que entender que también cada uno de ellos está emitiendo luz, sea luz que generan propiamente o que está reflejando, ¿sí?, en su superficie, para que sea visto por otros. ¿Y qué es la luz? La luz es conciencia. Entonces, todo esto tiene un rango de energía determinada. Cada estrella está emitiendo una energía en un grado determinado. La velocidad es la misma, pero la intensidad de esa energía es diferente, ¿no?
Entonces nosotros tenemos un sol que en términos de percepción, para nosotros la luz que emite es amarilla. En términos de percepción, voy a usar ahora la definición científica de cómo se fragmenta la luz o cómo tiene un rango mayor de energía. Entonces, también las fracciones en las que la luz está ausente o está medio ausente, como en los casos de las fases lunares o en el caso de un eclipse, también son determinantes. Y todo esto son puertas que se abren y se cierran porque todo el universo es un enramado de recuadros, es un enramado de dimensiones y de planos paralelos. Esto es similar a si nos imaginásemos un edificio que tiene diferentes plantas hacia arriba, diferentes plantas hacia abajo, tiene un basement, ¿sí? un subterráneo, y tiene habitaciones contiguas. Lo que normalmente la sociedad ha imaginado durante mucho tiempo es solamente un plano. Solo se imaginan que ven hacia arriba está el techo y miran hacia abajo está el suelo, miran hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todos los lados y solo ven a paredes. Esa es la percepción que tienen. La cuestión es entender que estás interconectado con un montón de niveles y un montón de puertas. Y esas puertas es como si te imaginas es que en vez de paredes tienes ventanas y tienes al sol. Entonces podrías ver el sol y su tránsito y verías cómo se producen reflejos en todas las ventanas. Sí, la luz estaría produciendo cortes o vórtices o angulaciones, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Todo esto es bastante profundo, pero el punto donde quiero ir más interesante es que se sabe desde la antigüedad que todas estas cosas marcan aperturas y cierres para muchas cosas y también influyen en el subconsciente. Y el aspecto del subconsciente es que, lógico, también por el solo hecho de que haya un evento diferente y que la luz sea diferente, que la temperatura sea diferente, que la percepción que tú tienes de los objetos por el cambio de luz también es distinto, y el tiempo que pasas con menos más luz o un rango de iluminación determinada también influye en el comportamiento. De hecho, hay muchas veces, como uso psicológico, de guerra psicológica, se pone un prisionero bajo iluminación durante todo el tiempo, horas y horas y horas, sin apagar la luz para producirle un desgaste psicológico. Y a veces también en operaciones militares, cuando han atacado algún lugar, simplemente rodean el sitio, ponen focos de luz y las personas se trastornan porque no hay un patrón, ¿sí? Entonces, la luz es importantísima sobre eso. Entonces, el asunto con el eclipse es que sí, eventualmente produce, sí, aperturas y cierres. El Sol produce aperturas y cierres cada 12 horas en términos generales. Va a depender de la posición de la Tierra. La Luna también tiene sus ciclos. Pero el subconsciente es mucho más importante en este sentido y hay que entender que la sugestión de la masa, de las masas, de las personas, es la que realmente va a determinar que se produzcan cosas o no. Si pensamos, como hacían ya desde la antigüedad la sociedad, que determinada cosa es mala, vamos por efecto, ¿sí?, de la combinación de la conciencia de todos nosotros a crear algo malo. Si entre todos pensamos que algo es bueno, vamos a conseguir que eso sea algo bueno. Por tanto, que todas estas cosas sirvan como información y no como programación, porque al final creas, sí, aquello en lo que crees. Es como cuando vemos películas y nos emocionamos. Sí, fantástico, es entretenimiento en el momento, disfrutas porque también hay químicas en el cuerpo, sí, que también necesitan estos procesos. A veces cuando necesitas llorar o necesitas reírse, son también procesos necesarios para los cambios químicos dentro del cuerpo, pero que no deje uno de ser consciente de que sencillamente es una creación artificial y no significa que te están programando porque eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir si tú te convences de eso y esa sumatoria de convencimientos de todos crean eso que va a ocurrir. Por tanto, si tú no lo crees y solamente te lo tomas como entretenimiento, no va a ocurrir. Por tanto, pues en eso, eso es lo que quiero comentar también, que sí es cierto, me llamó mucho la atención el aspecto de eso y que desde mi punto de vista es más una señal que ocurre porque hay una mecánica, todas las cosas están perfectamente determinadas y ocurren en el momento específico y en el lugar específico. Y Estados Unidos ya tiene sus días contados y se sabe desde los tiempos del profeta Jeremías que esto iba a ocurrir en un futuro con una nación, en ese entonces la llamaban Babilonia, pero no tiene nada que ver con esa parte del Medio Oriente, sino es una nación que va a representar, ¿sí?, esta nueva Babilonia, que va a representar la sede de la Iglesia Católica
del Vaticano, que es la última etapa, ¿sí? O una parte importante de esa última etapa, antes de que pues, se presente por un par de años el gobierno de lo que llaman anticristo. Pero tiene que finalizar toda esa etapa y se le tiene que advertir a quienes están detrás de eso, que no porque se les advierta vayan a cambiar las cosas, porque ellos están tan obstinados, ¿sí? Y tan negados a aceptar la verdad, están tan ciegos en sus razonamientos que ellos no van a cambiar de actitud. No obstante, se les advierte. Es una cuestión de honor. Te advierto que voy a hacer tal cosa para que después no digas que no te lo advertí, ¿sí? Y les dice, va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello. Al mismo tiempo también deja un precedente, perdón, un precedente, no, deja un referente para todos aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, para que abandonen Babilonia antes de que eso vaya a ocurrir, ¿sí? Desde mi punto de vista eso no va a ocurrir ahora, pero sí tiene mucho que ver con lo que está haciendo Donald Trump. Y repito, no es porque sea ningún mesías, sino porque todas las personas en este mundo y a lo largo de la historia tenemos un rol, tenemos un propósito. Ese propósito gira primero en torno a nuestra propia vida, cuando se expande hacia nuestra familia, nuestros seres queridos y amigos. Y a veces hay determinantes circunstanciales, si podemos decir que sea circunstancial y no que sea un destino, en el cual incidimos o influimos hasta en un país o podemos influir históricamente, como pudo haber sido Napoleón, como pudo haber sido Alejandro Magno. Son personas que influyen en un ámbito mucho más grande, aunque ellos no hubiesen estado pensando en eso, como Moisés. A lo mejor no estás pensando en que la historia de la que tú estás haciendo parte vaya a marcar un antes o un después o pueda ser un hito histórico. Entonces lo mismo aquí. No es un salvador como no es un salvador de Putin, como no es un salvador ninguno de estos, ni siquiera el presidente del Salvador, ¿sí? No es que sean salvadores, simplemente son seres humanos y por sus valores están cumpliendo una parte dentro de una película, ¿sí? Puede retrasar ciertas cosas, puede acelerar otras cosas, pero estamos siendo partes de eso, de una parte interesante de nuestra historia, el fin de un capítulo que tenía que haberse acabado hacía ya décadas, ¿sí? Y que no ha sido más que retrasarse. ¿Por qué? Porque las personas a las que les va a caer una condena quieren evitar el castigo que les va a venir porque han estado esclavizando a la raza humana y tienen un karma increíble sobre sus cabezas. Entonces están tratando de luchar contra el destino, están tratando de casi que luchar contra lo evidente y van a luchar hasta el final porque saben que no les queda otra alternativa. No se pueden escapar del destino, pero creen que pueden de alguna manera retrasar las cosas. Ahora sí. Listo. Que iba a buscar algo de la profecía del versículo este de Jonás. No les será dada otra señal, ¿verdad? No les será dada. Sí, no tendrá más señal que la señal de Jonás. Ok. Entonces, ahí donde quiero hacerte algunas consultas. Y le respondió, él le dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Ok. Pero eso primeramente se está antes, refiriendo al porque yo vi tiempo de Jesús. Podemos encontrar una analogía con lo que está pasando ¿Cómo así? ahora, porque sirve como analogía. O sea, la historia que ya ha ocurrido, ¿Cómo dijiste? nos sirve. La historia, lo que ya ha ocurrido, nos sirve como un precedente. Y a veces hay algunos patrones que nos sirven como referencia. Entonces podemos tomar eso que dijeron en aquel entonces, que se estaba refiriendo a aquel entonces, porque esa fue la señal. Ellos dijeron, queremos señales, será la señal de Jonás. ¿Sí? O sea, iban a saber que Jesús estuvo muerto durante 3 días, si es que se puede decir que estuvo muerto, dependiendo de la terminología y cómo lo entendemos. Y no estoy hablando desde el punto de vista biológico, porque biológicamente sí que el cuerpo estuvo muerto, pero me refiero en un sentido trascendente, nunca estuvo muerto. Entonces, estuvo biológicamente o orgánicamente, si se puede decir así, 3 días presuntamente muerto, ¿sí? Pero aunque nunca estuvo muerto. Pero después reaparece y sale de la ballena que representa el más allá, que representa el inframundo, el Ouroboros, ¿no? Es una forma de decir. Entonces, esa es la señal que van a tener y es la señal que ha perseguido a los judíos hasta el día de hoy, ¿sí? El Mesías, que tanto lo veneran, pero ellos mismos, ¿sí? Han estado bajo engaño porque sus propios líderes son los que han estado detrás de una conspiración para negar los hechos, ¿no? Pero esa señal es la misma
la que yo veo que está conectada con este tema del eclipse, la señal que sirve como un referente. Se le advirtió a gente que no era israelita, ¿sí?, que tenían que cambiar de actitud porque de lo contrario iba a ocurrir determinada cosa. Así que bueno. Sí, perdona, pero hay un poco de fallo con la señal, con el internet está fallando, entonces medio entendí, pero creo que en esencia capto. Sí, lo que yo le conversaba a alguien el otro día, que al final lo relevante, o sea, lo más relevante que veo es eh, el hecho de que hay una advertencia. Y creo que en esta cuestión, no sé si sí, va a existir algo interesante que será el hecho de ver que es eso. Si tomamos la ruta del eclipse como algo profético, como una advertencia para los Estados Unidos, ¿sí? Veremos que va a suceder las dos cosas. Habrán quienes van a representar a Nínive en el sentido de que van a entender el mensaje y van a actuar como Nínive. Y hay otros que será el antítesis de aquellos que actuaron como bíblicamente Nínive actuó. Simple y sencillamente se negarán o no. Y por eso creo que también está esa cuestión del arca, que es interesante, porque hay quienes se van a subir al arca, hablando de manera profética, y hay quienes no se van a subir al arca, ¿no? Es interesante porque al final yo le decía a alguien, es que tildar de alguna manera a solo Estados Unidos es un conjunto de personas, así que unas actuarán de una manera, otras actuarán de otra forma, pero él si no quiere recibir, por eso siempre dice, ¿no? La escritura, el que tenga oídos que oiga. Ahora, ya es un tema un poco trillado venir y decir exactamente el hecho de arrepiéntense porque el Señor ya viene, pues yo creo que eso en Estados Unidos más que sabido lo tienen, ¿no? De la cual el mundo entero recibió ese mensaje del plantismo como se diseminó gracias a cualquier cantidad de misioneros en Estados Unidos. Entonces no es un tema desconocido para gran parte de la población norteamericana. Lo que parecía antes como, ¿por qué está ligada a la profecía esa de Jonás? Porque pues a nuestra visión no está y está tan clarito. Será, o sea, ¿por qué desde arriba? Sí, a ver, la pregunta, hay muchas de las preguntas que hacemos solo son especulaciones, pero ¿qué podemos encontrar alguna respuesta media congruente a lo que queremos saber? ¿Por qué desde arriba? ¿Por qué tomar realmente sería la pregunta? ¿Por qué tomar realmente como una advertencia de lo que también, como una imagen de advertencia, salgan de ahí, pueblo mío, esto del eclipse? ¿Por qué tomarlo como una advertencia? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Si es una información que ya está tan... Es decir, es más fácil que a mí me digan, para que me puedan entender la pregunta, es más fácil que a mí me digan, va a pasar esto y esto y esto en Estados Unidos, ¿sí? Así que estén preparados. A que tenga yo que venir a interpretar, va a pasar por Nínive, va a pasar por tantas ciudades que se llaman Nínive, va a pasar por el arca, va a pasar por el rapto. Por eso digo que lo interpretan aquellos que están familiarizados con la interpretación de los astros, no el común del pueblo, son ellos. O sea, el oráculo, quienes lo están estudiando, son aquellos que están en las altas esferas de, llamemos, administración de poder de las cuestiones del sistema de este mundo, por así llamarlo. Ellos son los que consultan permanentemente la astrología. Ellos leen esto y lo otro, y no porque ellos sean estudiosos, sino porque ellos van a sus brujos, estos druidas, que son los que se dedican a eso porque son sacerdotes negros, y ellos estudian todas estas cosas y las analizan. Por eso se les llama magos, porque viene de la cultura persa, del análisis permanente de los astros. Entonces, ellos van y les preguntan y ellos les dicen esto es así, así, así.
Ok, Y ellos y son los ahora, que están, para ellos ese es como el noticiero, así como hay gente que mira claro, los noticieros para ver la previsión del tiempo, ellos van a otro nivel y miran directamente la previsión del tiempo en función de los astros. claro, y también yo observo como una cuestión de aprovechar hablar en la mayor cantidad de lenguajes posibles, ¿sí? Trasladar una información, si lo veo desde arriba, desde lo de arriba, ¿no? El hecho de que obviamente un cristiano o una persona en Estados Unidos, ¿no? Que la mayoría pues, son cristianos evangélicos, ¿sí? Y un gran porcentaje de estos está, porque de ahí nace este movimiento, ¿no? Profético y de la cuestión de la prosperidad, pero están muy enfocados a esto, al análisis de estas cosas. Creo que también a lo que voy yo es que veo como quien dice que desde arriba nos van a hablar de todas las maneras posibles, de todas las formas posibles, con aquel que se identifique, aquel que se vaya a identificar, para que podamos entender. Es como viendo que no sé si, no creo que esté en la Biblia eso, pero es bien interesante. Cuando estaba viendo la nueva serie de Netflix también de Moisés, cuando se le presenta, seré el que seré, y bueno, como cualquiera, o el gran yo soy, o soy el que soy, como sea, ¿sí? Y le dice que cuando vaya a los ancianos, se les presente con ese nombre, porque así van a reconocer que Él les ha hablado. Y entonces en la serie se muestra que cuando Moisés llega y va a hablar con los ancianos, antes de que Moisés diga el nombre de ser el que seré o soy el que soy, como quieran, eh, en la serie aparece que Miriam, la hermana, se acerca al oráculo, a una señora, una viejita, una anciana, que le llaman el oráculo, y ella es la única que sabe ese nombre. Entonces le preguntan a ella y le dicen, ¿el nombre es? Y ella dice, sí, ese es, y todos se alegran. Entonces, creo yo que al final estamos en un momento histórico donde podemos ver las profecías desde muchos puntos de vista, tanto en cosas que sucedieron en el pasado, que están pasando y que pasarán. O sea, un mismo elemento que se puede extraer de una profecía, como hemos hablado siempre, tienen esas virtudes de hablarnos de momentos que pasaron y que están pasando. Porque, qué sé yo, 10 años antes, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar 10 años antes que esa profecía que hablaba de Jonás era algo que literalmente hoy podíamos estar analizando de un eclipse? ¿Quién lo pudo haber pensado, no? Entonces, tiene esa virtud tan hermosa la profecía y es tan, por eso yo me maravillo tanto cuando las veo, porque digo, wow, ¿cómo tienen esta, no sé cómo he llamado, pero multitransformación de que sean tan vigentes y que viajen en el tiempo y puedan extraerse tanto cosas para más adelante, para ahorita, como para antes? Cuando hablamos, por ejemplo, de la Gran Babilonia, ¿cuántas imágenes tiene ese concepto de la Gran Babilonia? Entonces, es interesante eso. Yo veo como una cuestión también, ¿no? De hablar, como quien dice, hasta por los codos, nos hablan de arriba para que entendamos, ¿no? Las cosas que están por venir. Ahora, visualizando, Freddy, el elemento este del blackout, de la caída de la energía eléctrica o si sucede como lo muestra la película de los Obama, ¿no? Que será una guerra que va a comenzar, la destrucción de Estados Unidos con un blackout, si es de esta manera que vaya a suceder. Y conectando con porque también quería analizar este tema de lo paranormal, y tú algo mencionaste, ¿no? Que sí pueden abrirse portales, etcétera. Ciertamente, como tú dices, yo tampoco creo que sean cosas que vayan a pasar inmediatamente. O sea, que pasó el eclipse y ya salieron los zombies, pasó el eclipse y ya fue el blackout y entonces entraron los chinos y los rusos o sea, y en 2, 3 días pasó todo. No creo. Digo, no creo. Yo lo veo Sin como una embargo, advertencia. ¿ah? Exacto. Es como una advertencia, un ultimátum. Sí. En ley, eso se denomina actuar en honor. Es decir, yo te advierto lo que voy a hacer para que lo sepas, para que después no digas que actué a traición. ¿Cómo?
Ah, sí, sí, sí. El- Es que cayó un mensaje acá medio raro. Entonces, por eso me perdí. Entonces, sí, y aquí es donde quería entrar. Antes voy a leer este mensaje porque me parece interesante. Gerardo Ortega dice, eclipses notables, los eclipses solares del 8 de junio del 18, de 1918, y de mayo de 1994, 21 de agosto de 2017, 14 de octubre del 2023 y 8 de abril de 2024. A ver, también. Tienen cada uno largos caminos que se extienden de costa a costa. Gracias, Gerardo, por la información. Entonces, el tema, Freddy, como tú dices, advertencia. Sí, ciertamente es una advertencia, pero ya en el punto, o sea, no sé si las fuerzas oscuras que están involucradas en esto aprovechan o usan este tipo de cosas para, desde el punto de vista esotérico oscuro, hacen movimientos, hechicerías, qué sé yo, para que esos planes se concreten. Vaya, por ejemplo, son como pasos más fuertes para, ok, para que proceda lo del blackout, para que proceda la invasión a Estados Unidos, para que proceda la caída de Estados Unidos, para que proceda la cuestión de los fantasmas, para que proceda, no sé si me doy a entender, o sea, si estas cosas se aprovechan también, y no sé cómo lo aprovecharán, pero que se aprovechan, no sé si es que por decírtelo de alguna manera, ¿no? En una mesa, yo solo estoy especulando, quizás tonteras, pero para tratar de graficar lo que quiero dar a entender, en una mesa entonces tenemos y vamos a decretar, por decirlo algo, el mero día del eclipse, vamos a ungir de manera oscura, ¿no? El blackout, a ungir de manera oscura el abrir portales, a ungir de manera oscura la caída de Estados Unidos. O sea, ya en el ámbito del aprovechar la energía del eclipse, fuerzas oscuras o entes oscuros o brujos trabajan esto para que proceda. ¿Cómo lo ves? Bueno, no exactamente así, pero sí tienes razón en que ellos aprovechan todos estos momentos determinantes para realizar ciertos rituales y para llevar a cabo determinadas acciones. Entonces es posible que, o sea, una de las estrategias que usan es distraer a los medios de comunicación con determinadas cosas. No distraer a los medios de comunicación, usar los medios de comunicación para distraer a las masas, mientras ellos aprovechan y hacen otras cosas completamente fuera de. De hecho, caso del NORAD, mientras el presunto ataque a las Torres Gemelas, el NORAD está distraído con un montón de otras señales y no saben diferenciar cuál es verdad y cuál es mentira, ¿sí? Hasta cuando ocurre el impacto en el edificio del World Trade Center. Entonces, lo mismo aquí. Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Los noticieros, pues los corresponsales en muchos países, la gente que está trayendo información, está pendiente de noticias, pero cuando tienes a lo mejor 30 noticias, no sabes a cuál priorizar y quién va a informar de eso, ¿no? Entonces, se está metiendo en mi propia voz. Entonces, a veces se satura, entonces reciben informaciones que son a las que se les da importancia y a lo mejor otras ni llegas a enterarte, o a lo mejor los mencionaron por allá en un reportaje de yo qué sé qué cosa y estuvo en un plana de un anuncio una mañana y nadie más le hizo caso. O después te vienes a enterar muchísimo tiempo después de que esa noticia estuvo ahí, pero no la llegaron a dar importancia. Y eso es lo que ocurre con los medios de comunicación. Entonces, ellos en esos días específicos, debido a los flujos de energía, ellos aprovechan para realizar ciertos rituales y para llevar a cabo determinadas acciones. Entonces, como dices tú, puede ser, por ejemplo, en el CERN, como hay flujos de energía determinados, podrían aprovechar para hacer determinada cosa. Podrían también, como dices tú, por ejemplo, la palabra ungir, digamos, usamos la palabra ungir, alguno de sus planes para introducir una nueva estatua o ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice en español? Ay, bueno, estatutos, esa es la palabra. Estatuto, meter en algún estatuto nuevo a través del Parlamento, el Ministerio de Justicia, yo qué sé, el Senado, el Congreso, mientras otra gente está distraída con otra cosa. Entonces ellos tienen que quitar derechos para introducir nuevos estatutos. Entonces, todas estas cosas las tienen que ir haciendo, tienen que ir maniobrando y mucho pasa fuera del radar. O sea, muchas cosas pasan fuera de que te llegues, o sea,
ocurren sin que te llegues a enterar. ¿Por qué? Porque son demasiadas informaciones que ocurren. Ellos priorizan otras en los medios de comunicación, otras tratan de mantenerlas silenciadas. Algunos puede que te enteres por ahí por alguno que por X conocía a otro, que conoció a otro, que se enteró y lo menciona en su red social, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así es como ellos desarrollan todo esto. No es que sea un rollo de un portal en que de repente vas a empezar a ver cómo salen y entran espectros, como estabas diciendo, porque no, tampoco lo veo que esto vaya a ocurrir ahora mismo, sino simplemente una advertencia. Y siempre, como digo, ocurren estos ciclos. ¿Por qué si vas a hacer un ritual, lo hacen después de las 6 de la tarde? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay menos flujo de energía y hay que entender que hay otras dimensiones y se mueven también conciencias en esas dimensiones. Hay más conciencias de luz durante el día, hay más conciencia de oscuridad durante la noche. Por eso desde los tiempos antiguos siempre se ha sabido eso, el tema del bien y el mal, la luz y la oscuridad. O sea, no es algo así de, digamos que es porque es ahora, porque es no, ocurre. Y cada vez que ocurren estos eventos hay que entender que hay un flujo de energía en el amanecer y en el atardecer. De hecho, lo sabes porque el cielo está de color rojo. Eso también es un determinante de un rango de energía. Bien, cuando está oscuro, pues eso también es determinante. Uno a través de los colores también percibe en el subconsciente, algo intuitivamente te dice que eso está conectado o significa determinada cosa. ¿Sí? Sí, claro. El detalle está en que, bueno, no precisamente que iban a salir fantasmas por lo del eclipse, pero me refiero así como parte de un proceso, ¿no? Un elemento más. Como te digo, yo no sé cómo lo harán, conjuros, qué sé yo, declaraciones, sacrificar personas, qué sé yo, pero son como elementos que van como sumando, como cuando ves, vaya, por ejemplo, XY película que van a liberar, que se trata, vaya, como en la de Superman, la 2, ¿no? O la de los X-Men, Apocalipsis, de que se va a liberar algún ente oscuro, ¿no? O A veces como te lo liberan a través de hamburguesas que son hechas con plátano. van a liberar algún ente oscuro, ¿no? Que antes de eso, pues pasó cualquier cantidad de procesos, de búsqueda de grimorios o de cuestiones o de qué sé yo. O sea, el punto es que de repente, pues, ahí está, ya tú lo dijiste, o sea, se pueden aprovechar para este tipo de cosas. La cuestión es, pues, entender, estar cada vez más conscientes de lo que está por venir y no menospreciar estas cosas. Yo tampoco creo que vaya a pasar algo tan trascendental visiblemente, o sea, sustancial que sea un wow y pasó esto y pasó lo otro y no lo creo, pero creo que siguen sumando, que siguen sumando, que siguen haciendo su trabajo oscuro para donde quieren llevar las cosas, que el escenario lo siguen preparando a través de programación, a través de liberación de información y que ciertamente aprovechan este tipo de cosas para meterle el acelerador, solo ellos saben cómo. Ni Freddy ni yo hemos estado en un ritual de esos, bueno, no sé si Freddy ha estado, tampoco hay gran cantidad de información que nos diga o que hemos accedido a ellos. Hay ciertos que han escrito XY cosas, pero ver realmente cómo sucede, no lo sabemos. Por eso muchas de las cosas que planteo es a partir de lo que leí un libro o vi en una película, etcétera. Pero realmente saber cómo lo logran, cómo sucede, no sabemos. Pero que es interesante toda la información que está alrededor de este próximo evento es importante, que nos debe de llamar la atención. Claro, ya todo el mundo sabe cuál es el foco donde debe de trabajar y donde debe de enfocarse, ya todos lo sabemos, ya está bien claro, es una frase que se repite, buscar a Dios mientras puede ser encontrado, etcétera. Entonces, sabemos que tenemos todos estos incentivos para seguir materializando eso a lo cual hemos venido, ¿no? Esa trascendencia. Y bien, acá hay una pregunta. No sé, Freddy, si tú has visto la serie de Netflix que se llama El problema de los tres cuerpos. Vi el tráiler ayer. Sí, yo pues ya vi los primeros 8 capítulos de la serie de la temporada 1. Es el mismo tema de la programación mental del Blue Beam en función de la invasión extraterrestre. O sea, solo que lo Lo que llevan estaba diciendo antes, uno vea estas cosas, es entretenido, pero que uno no sirva, o sea, a veces el hecho de ser consciente de determinadas cosas y decir, se trata de eso, está haciendo que uno mismo participe en la creación de esto a futuro, a través del uso de nuestros pensamientos. Entonces, es como si
O sea, no es que ellos van a hacer tal cosa, ellos quieren que yo me convenza de que van a hacer tal cosa para que suceda a través del poder mío y de todos nosotros. Entonces, es entretenimiento, están dando información, fantástico, y eso es todo. Simplemente tomarlo como entretenimiento y no como algo que ellos van a conseguir, porque ellos no pueden hacer nada. Es tan simple, tú no puedes ponerte a darle patadas al océano, y darle puños al océano y cabezazos al océano pensando que vas a conseguir algo. Me Pero gustaría... Ujú. Pero si todos nosotros pensamos que eso va a ocurrir, porque es el pensamiento nuestro el que lo va a ocurrir, el que va a conseguir algo. El apocalipsis solo va a ocurrir cuando la conciencia colectiva del planeta atraiga el apocalipsis. Entonces, como ellos no pueden conseguirlo porque no tienen poder para eso, entonces lo que hacen es sugestionar a las masas para que las masas, a través del pensamiento, sus emociones, sean los que lo traigan. Sí, eso es bonito en el libro de Neil Walsh, Conversaciones con Dios, creo que es en el tomo 2, si no me equivoco. Sucede exactamente lo que está diciendo, ¿no? Cuando insistentemente le preguntaba sobre el apocalipsis y él le decía, es que si ustedes quieren que suceda, va a suceder. Y le decía, es como un juego de video, tiene múltiples finales, sí, múltiples formas de llegar al final, pero al final, lo que el final que ustedes decidan, ese pasará. Y también viéndolo en comparación comparándolo con otra película, o con una película, con la de, creo que es Endgame o Infinity War, no recuerdo. ¿Cuál de las dos? Que las dos me confunden. ¿Cuál es cuál? En cuanto a nombre. Eh, Cuando Doctor Strange está viendo cualquier cantidad de finales, dice que en solo uno ganarán. Cierto, entonces, algunos consideran también que al final sí será necesario, ¿verdad? Aparte de que proceda el apocalipsis, porque es ahí donde sucede lo que tiene que suceder, ¿no? O sea, lo que, vaya, donde se gana, por decirlo. Esa manera, es decir, el guión o la línea de tiempo trazada en el apocalipsis es el trazo de los eventos que sucederán para, como quien dice, ganar al final, lo que están trabajando desde arriba. Entonces, ahí pues, a manera de cierre, entiendo lo que tú dices, pero a veces es como un tanto difícil asimilar o cómo interiorizar el hecho de que sucederá si nosotros, pues por decirlo así, aportamos en conciencia a que eso suceda de manera negativa. Es que es parte de eso, pero no es la razón única. A ver, La razón principal es porque como ¿qué quieres planeta decir con qué es parte de eso? Vamos a ir despacio para poder tratar de podemos ver los traducir las diferentes palabras. niveles, ¿no? Yo estoy hablando en el nivel, por ejemplo, de la energía, pero hay un nivel muy superior que es el nivel de la conciencia. Nuestro planeta está en un proceso de desarrollo de conciencia, especialmente en los últimos 12.000 años. Entonces, hay un reinicio y un aumento de conciencia. Ese aumento de conciencia está llegando a un pico, ¿sí? Desde más o menos mediados de los años 70, está llevando un pico, y ese pico empieza ya a producir cambios, lo puedes imaginar como un vórtice para entrar a otra dimensión. Eso empieza a ocurrir a finales de 2012. Entonces, está en ese proceso y no hay marcha atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginémonos que es una conciencia donde nuestra mente evolucionada está tratando de volver a la unicidad. Hay una parte del ego, que es la que está manifestando todas estas familias que están locas por no perder el poder. Entonces, esa parte necesita hacer algo para no perder el control. Entonces, es como tienes un cáncer o tienes un tumor en cierta parte del cuerpo, pero no quieres tener que hacer una cirugía, nada que sea, ¿cómo se dice? Violentar, ¿sí? Tu cuerpo. No quieres que se haga ninguna fisura en la piel, no quieres que te metan nada por la boca. No dice, ¿y cómo quieres que entre a la parte, hablando en términos de medicina convencional, ¿no? Entre y estirpe el cáncer, si él por su propia voluntad no va a salir por la piel y va a decir, me rindo. Entonces, se tiene que enquistar, ¿sí? Y tiene que, en cierto punto, haber una cirugía, ¿no? Entonces, la cirugía no puede ocurrir por las buenas porque ellos están creando un malestar en todo el cuerpo. Y el malestar es todas esas cosas que producen, porque cuando se afecta una parte pequeña del cuerpo, tú te das un pinchazo en el pie y todo el cuerpo se siente en malestar. Y es un pinchazo chiquitito. En la noche, un mosquito nos puede quitar el sueño durante toda la noche, amargarnos toda la noche. Y ni siquiera puedes ver el pincho que tiene en la boca, de lo pequeño que es.
pero te puede estar molestando. Entonces, igual nosotros con todo con toda esta gente y su red, las cosas que hacemos en contra de ellos les son un incordio, aunque seamos pocos, porque todo eso genera un malestar, una cosa pequeñita puede generar un malestar. Entonces, para pasar al siguiente nivel necesitamos salir de esa parte que está enquistada, que ha tenido un tumor. Y como tiene todo el cuerpo en un malestar, lo que hace el cuerpo normalmente en ese tipo de circunstancias es que eleva la temperatura, entonces te da fiebre. Porque al elevar la temperatura, hay un punto en el que puedes matar la célula, la puedes dañar, pero estás tratando de llegar a un punto en que no la dañes, pero mantienes esa temperatura. Entonces tú lo que notas es fiebre, cansancio, malestar, todo el cuerpo se pone mal. Entonces las partes que están dañadas se destruyen, es un sistema de reinicio, igual que el concepto del ave fénix. Por esa razón, en algún momento tiene que ocurrir la caída de los Estados Unidos, la caída de Italia, la caída de Inglaterra. O sea, son puntos específicos que están conectados con toda esta élite, ¿sí? Y que tienen que empezar a venirse abajo. Y el tema, por ejemplo, del asteroide es un aspecto que igual que en el cuerpo se somatizan cosas, en el planeta Tierra eso es lo que va a ser una respuesta para producir ese fin del dominio y el control que han tenido ellos. Ya después de los siguientes años que ellos tratan de restablecer el poder durante, ponle 4 años, es ya un último intento desesperado de lo que es el resquicio, de lo que es ya cuando estás saliendo de un malestar, ¿sí? Bueno, o cuando has estado enfermo, cuando estás saliendo ya eso, digamos que el problema de la enfermedad se eliminó, ahora necesitas recuperarte. Entonces, después del impacto del asteroide, pasan unos meses hasta que se traten de restablecer y en un intento desesperado pretender lograr lo que quieran lograr. Pero ya cuando ves el asunto del Sol, sí, que es la última fase, que incinera todo, es porque es una forma de decir se acabó. Ya hasta aquí llegó todo eso. Entonces es un proceso, tiene que pasar en algún momento. Y eso es en realidad de lo que se está tratando. No es porque ellos quieran hacer por su propia voluntad o porque nosotros queramos hacer por nuestra propia voluntad, sino porque es algo que está ocurriendo como conciencia colectiva de nuestra, o sea, de la raza humana que vive en este planeta, de todos los que todos los que la estamos integrando, todos los que son partícipes desde otros planos de realidad, paralelamente debajo de la Tierra y por encima de la Tierra, y también los que están correlacionados en un punto de vista de lo que el Sol está haciendo, porque nosotros estamos conectados con conciencias de otros muchos mundos, de toda esta galaxia, de todo este sistema solar también, o sea, para empezar nuestro sistema solar. Entonces, todos nosotros estamos participando en el ascenso de conciencia, pero hay una parte que está enquistada y no vas a querer salir por las buenas. Entonces, como la intervención directa se podría hacer, sería fantástico. El problema es que todo el sistema está corrompido. ¿Por qué? Porque por causa de ese pequeño problemita ha creado hilos diminutos que tienen a todo el cuerpo en malestar. Entonces te duele el ojo, te duele caminar, te duele la espalda, todo por un punto determinado. Entonces eso es lo que ocurre. El sistema judicial está corrompido, el sistema médico está corrompido, el sistema político está corrompido, el sistema económico está corrompido. Encuentras todos los sistemas están corrompidos, hasta la parte militar. Todo el sistema está corrompido. Entonces no es porque la gente sea corrupta, sino porque toda la estructura en sí, por causa de un pequeño problema que está enquistado en un punto determinado, genera un malestar. Y por mucho que tú quieras destruir el malestar va a seguir. Por mucho que quieras destruir, entonces lo que hay que ir es directamente aquí. Pero como todo está concatenado, como un sistema nervioso, si atacas el sistema nervioso en la cabeza, acabarías con todo. Pero eso tanto para bien como para mal. Entonces, eso es lo que ocurre. Es necesaria esa intervención. Y esa intervención va a ocurrir pues, de una forma un tanto difícil. Por eso lo llaman los dolores de parto. Porque es una situación incómoda, es molesta, pero lo que viene después va a ser mucho mejor. Pero es que conseguirlo de otra manera no puedes, porque todo el sistema está corrompido, toda la humanidad, mira, hasta el sistema de la música, mira la porquería de música que estás escuchando. Y mira, Claro, pero Freddy, pero es que es ahí donde yo te decía, o sea, deben de suceder y a nivel de conciencia es parte de, porque sabemos que también eso va a ayudar a una aceleración de conciencia en algunos casos de los que pues de repente necesitemos o no se necesite. Bueno, hablemos, porque no me gusta excluirme muchas veces de las cosas, ciertamente, de los que necesitemos, aceleración de conciencia, necesitemos un apocalipsis, pues será. Entonces, a veces donde uno pregunta, cuando se dice esta frase, pues ciertamente, ya voy, ya permíteme, permíteme.
cuando se dice esa frase de que, pues si queremos va a suceder y si no, pues no, tiende, yo la puedo entender en función de que yo no ser parte de, pero de que considero de que será necesario que pase eso. Es la parte que no entiendo. ¿Qué se quiere decir? O por lo menos en tu caso, que te puedo preguntar a ti directamente, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Porque si al final es algo que tiene que pasar, ¿a qué te refieres exactamente? Entonces, Es lo mismo que ocurre con la salud. ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existen las dolencias? ¿Por qué existe el malestar? Tiene unos picos, unos puntos, ¿no? Determinados, tiene unas subidas, unas bajadas, sigue un patrón. El proceso de parto sigue un patrón. No es bueno, no es malo, simplemente sigue unas secuencias. Entonces, nuestro subconsciente necesita estos procesos como necesita el proceso del descanso. Sí, no es bueno, no es malo, pero las cosas que ocurren biológica y químicamente, las cosas que ocurren psicológica y emocionalmente, son necesarias. Todas estas experiencias que vivimos en la vida. Entonces, el planeta Tierra está en lo mismo. El planeta Tierra tiene un problema en un punto determinado pequeño, pero que está irradiando a todo el cuerpo y a todo el cuerpo en malestar. Lo mismo ocurre con nuestra conciencia. La conciencia de todos nosotros en este planeta, sí, por lo menos lo que es la raza humana, y que está influyendo también en los animales, es que, y en cada uno de nosotros, es que estamos evolucionando a un nivel donde ya hay un punto que ya no puede resistirse más y ya necesitamos pasar a lo siguiente. Bien, algunos han elegido simplemente desencarnar, han buscado cualquier excusa, pínchame tal cosa, no importa si me muero. En un nivel subconsciente, no sabe por qué lo ha hecho. Y por eso lo mismo con todo el tema del apocalipsis, porque si murió tanta gente y una tercera parte, ¿por qué? Porque ya es una forma de decir, ya no quiero más estar en no, si este estoy en vivo plano. acá, Yo ya, pero por internet. ¿cómo? Perdón, no, perdón, adelante. Entonces ya es una forma de decir, no quiero más seguir en este plano, porque lo que sabes es que quieres estar en el siguiente nivel. Y no te importa si tienes que desencarnar porque hubo un terremoto, o porque fue un tsunami, o porque te llevó volando, sí, el asteroide, o porque te pusiste un microchip que te pudrió el cuerpo por dentro. O sea, ya la conciencia elige una forma de decir, ya está, es decir, estamos retrasando esto y retrasándolo. Hace décadas que tenía que haber finalizado esto. Queremos ya estar en el siguiente nivel, ver cómo va a ser nuestro planeta para el año 2050, 2060, 2100, y queremos estar en un nivel de despertar de conciencia, de iluminación, de unicidad, pero sigue habiendo como ese freno y ese freno, ese freno. Entonces, muchas conciencias, sin saberlo exactamente, dicen, ya yo no quiero seguir más en este plano, prefiero reencarnar en la siguiente generación, que las cosas van a ser distintas, ¿sí? Entonces, es algo que es colectivo y es inherente a nosotros porque está conectado, ¿sí? Con todas las demás cosas. Y sabemos que son cosas que es importante que ocurran para poder pasar, ¿sí? Al siguiente nivel. Entonces, por eso digo que lo sabemos porque ya está dentro de nosotros. Sabemos que necesitamos esto porque es un proceso de transformación interior. El solo hecho de que veamos algunas personas que todavía están dormidas, algunas personas que se están enterando lo que ocurre en el mundo, algunas personas que están entendiendo lo que es el despertar de conciencia y algunos que se están dedicando directamente a la oscuridad, ¿no? Que son un mínimo, un par de pendejos. Yo creo que ni 1000 personas, yo creo que ni siquiera llegan a 1 millón de personas que son las que están trabajando en la oscuridad en comparación con casi 7.500.000 millones de personas que están en un proceso de evolutivo. Ellos también, pero se autofrenan, ¿no? Porque tienen están en un trauma. Entonces, todos nosotros estamos en ese proceso de crecimiento, de avanzar. Y algunos, como digo, ya necesitan pasar al siguiente punto y algunos sencillamente todavía están como divagando. Entonces, todo esto es un proceso necesario, igual que el proceso de cuando has pasado por una fiebre o has pasado por una gripe o has pasado por determinada cosa, pasas por unos ciclos, ¿sí? Y es lo mismo en el nivel de la mente. Necesitas irte deshaciendo del ego a través de una serie de experiencias, una serie de cosas, pero necesitas los escenarios, porque los escenarios son los que te van a ayudar a integrar lo que tu mente ya intuye. Primero tiene que adquirir una información, luego tiene que pasar a llevarla a la parte práctica, que es la experiencia. Una vez la ha experimentado, empieza un proceso de silencio en el que la asimila, la hace suya y entonces pasa a actuar de otra manera porque ha entrado en otra forma de pensamiento. Entonces, todos esos son unos picos y unas fases. Y no es porque un Dios necesite que esto ocurra en la tierra, es porque nosotros no conocemos otra manera de poder salir de un proceso de enfermedad,
que es lo que es la enfermedad del planeta ahora mismo, que es el deshacimiento del ego colectivamente e individualmente. Y el escenario simplemente se presta, pues, lo que sea más fácil para la energía construir. Para la energía, digamos, más fácil construir que un asteroide caiga sobre la Tierra como cayó sobre Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que cae, porque es la forma, digamos, más simplista de acabar con un problema y reiniciar. Igual que puede ser que el Sol lo incinere todo o que se inunde la Tierra, ¿sí? Porque es un proceso como decía Hermes Trismegisto. O sea, habrá una manera a través de la cual, como colectividad, la raza humana, o sea, lo que es la conciencia colectiva, encuentre una forma de poder deshacer los partes finales que quedan de su propio ego para poder pasar al siguiente nivel. Y como planeta, ¿cuál es la parte de su ego? Una serie de familias que todavía se niegan a comprender de que todos somos uno, que vinimos aquí a experimentar el amor, y el daño que tú haces a otros te lo estás haciendo a ti mismo, porque a los demás a corto plazo les haces daño, pero a largo plazo te termina dañando a ti. Como ellos no han entendido eso y están, digamos que, enquistando esta idea de lo que es el ego en nuestro planeta, como fuera de la Tierra son estos reptiles y estos orionitas, pues dentro de la Tierra son ellos que están todavía bloqueados, ¿sí? Y porque en cierto modo se podría decir que ellos han elegido ese guión, ser los malos de la película. Y nosotros necesitamos que haya unos malos de la película para poder que la película cumpla su objetivo, ¿sí? Entonces no podemos avanzar en la conciencia si no tenemos obstáculos. Por eso es necesaria la prueba. No quiere decir que esté bien que uno haga de malo, ¿no? Entonces todo esto, por eso digo que es necesario y que nosotros lo elegimos a cierto nivel. Y de hecho lo hemos prediseñado desde hace millones de años para que funcionase de esta manera. Ok, perfecto, don Freddy. Así quedamos entonces para el programa de hoy. Mañana continuamos con la cuarta parte del tema del Espíritu Santo. Y hoy pues cerramos hoy lo paramos por el tema de tratar lo del eclipse. Así que muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas y regresamos entonces mañana. Muchas gracias a todos y bendiciones. Ve Ocultas.